Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, acá estamos, sí, sí, ya es de noche en este momento, acá que estamos transmitiendo desde la ciudad de Lima. Bien, un abrazo para todos, amigos iberoamericanos que nos siguen en la Central Gerontológica Internacional. Bien, hoy estamos iniciando pues nuestro programa de todos los martes que se llama Gerontológico, todos los personajes gerontológicos, todas las ideas gerontológicas. Acá se respira gerontología. Esto es el programa gerontológico. Bien, hay muchas cosas interesantes por estos días, aunque claro, hay obviamente la cercanía de la Navidad también digamos, nos lleva a pensar en ello, a reunirse las familias, en fin, pero también nosotros seguimos trabajando, como siempre, ¿no? La Central Gerontológica Internacional no tiene vacaciones. Nosotros estamos al servicio de la comunidad internacional, ¿no? La comunidad internacional del envejecimiento y de las personas mayores que constituye la Central Gerontológica Internacional, una institución que te invita a participar. Te invitamos a participar. Únete a este gran equipo, un equipo profesional, técnico, con representantes de personas mayores y destacados profesionales iberoamericanos, está aquí en la Central Gerontológica Internacional. Entonces, justo mañana, mañana tenemos, ¿sí? Una actividad muy importante con el doctor Kevin Portillo y la rehabilitación laboral en la persona mayor. Es importante, muy importante, por supuesto. Se ha hablado, incluso hablamos de un conversatorio la semana anterior con el tema que tenía que ver con la economía de las personas mayores y de alguna forma este tema de rehabilitación laboral en las personas mayores se va a conectar justamente con algunas conclusiones que hemos podido extraer del programa especial, ¿no? Con Vanguardia Gerontológica la semana anterior. Y sobre todo, hay que ver cómo las personas mayores, como un grupo de edad, que por supuesto diverso, heterogéneo, ¿no? Pero en conjunto hay un crecimiento muy importante dentro de la sociedad. Es decir, que las personas mayores de hoy son muy diferentes a los de generaciones anteriores. Es más, se siente una presencia mucho más cercana en diversos espacios, ¿no? Están las redes sociales, están las personas mayores en las redes sociales, haciendo amistades y también aprendiendo un poco más, leyendo y compartiendo información. Eso es importante. Y esto tiene mucho que ver con la contemporaneidad de la persona mayor. Es decir, ya no se va a hablar de tiempos pasados, como decir, oye, amigo, allá en mis tiempos no es cuestión de mis tiempos del pasado. Ahora, estos tiempos son de todos los que estamos vivos, son nuestros tiempos. Siempre hay una oportunidad más en la vida, siempre hay algo más que se nos presenta, posibilidades de desarrollo, ¿no? Siempre es posible. Así que, por lo tanto, cuando vamos a ver este tema de que hoy se puede ver personas mayores que no quieren jubilarse, se sienten muy sanos, muy fuertes, con toda la plenitud de sus capacidades, quieren seguir laborando, quieren seguir produciendo, quieren sentirse productivos, activos, hábiles y ganar dinero, por supuesto, ganar dinero, tener una vida más cómoda, más adecuada. Entonces yo creo que, eh, ¿por qué? ¿Por qué marginar? ¿Por qué discriminar
a la persona en base a su edad, sobre todo cuando son personas que han tenido una experiencia laboral muy importante, una experiencia que de alguna manera nos ayuda incluso a formar a otros profesionales más jóvenes. Estamos en capacidad de enseñar, de cumplir un papel docente en la vida. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos detalles, como los que pudimos haber conversado el día sábado justamente cuando hablábamos justamente de ese tema que tiene que ver con la economía de las personas mayores, no economía plateada, ¿no? Nada de economía plateada, economía de las personas mayores. Tratemos ya de no fomentar los estereotipos, ¿no? Yo creo que no hay que estereotipar, ni tampoco llevar la cosa por la parte comercial, ¿no? Como ya algunos están observando. Entonces, vamos a destacar el hecho de que las actitudes han cambiado. Las personas mayores de hoy no son las de ayer. Hay un cambio constante, hay un crecimiento cualitativo en la manera en que las personas mayores se han apropiado como corresponde de esta contemporaneidad, de esta actualidad. Esto es algo que realmente de lo cual debemos estar muy contentos. Y hoy publiqué una frase, ¿no? Bueno, me la compartió nuestro colaborador, José Rodas, es con respecto a que cuando nosotros trabajamos para lograr digamos, cosas importantes en favor de las personas mayores, en realidad no solo estamos trabajando por las personas mayores de la actualidad, estamos trabajando por el futuro de todos. Eso es lo cierto, porque lo que se logre en favor de las personas mayores de hoy va a favorecer a las siguientes generaciones. ¿Eh? Así que piénsenlo bien. No crean, muchas personas creen, que ese tema de personas mayores, ese tema de personas mayores que a veces los desdeñamos, es muy importante porque lo que se logre en favor de las personas mayores va a redituar a favor tuyo, porque todos seguimos el mismo camino, ¿no es cierto? Todos tenemos que, o a menos que querramos vivir muy poco tiempo, o sea, ¿no? Queremos morir antes de tener más de 60 años. Entonces, pensemos en esto. Primeramente, vamos a dejar de lado todos esos estereotipos, toda esa estereotipia y algunas cosas que todavía se mantienen. Es algo curioso que ver que, por ejemplo, a pesar de que hay personas que presentan propuestas interesantes de repente en algún aspecto, pero igual los errores de concepto siguen dándose y lo peor de todo es que son absolutamente inconscientes muchas veces, ya, la gran parte, porque no hay peor edadismo que es el edadismo inconsciente. Es aquel en que la persona ni siquiera se dan cuenta que están siendo edadistas y esta persona lo va a fomentar, va a hablar con otras personas, lo va a comunicar a través de sus redes sociales y entonces él piensa que no es edadista, pero sí lo es. Desde el momento en cómo formulamos las preguntas, ¿no? Cómo comenzamos a explicar las cosas, comienzan a aparecer por ahí los problemitas, ¿no? Entonces, y esto lo puedes ver ahí en las redes sociales. Y hemos visto, en este sentido, la necesidad, vamos a reforzar nuevamente este tema.
¿Se necesita promover a la persona mayor en conjuntos? Sí, se necesita promover, ¿no? En toda su diversidad, en toda su heterogeneidad de grupo, todo, perfecto. Pero, ¿por qué nos estamos centrando demasiado en los super adultos mayores? Esos que solamente lanzan en paracaídas, que son maratonistas o que son artistas, no. Yo quisiera que también nos fijemos en esas personas tan importantes, tan valiosas, que están ahí contigo, que viven en tu distrito, que están en la provincia, que están en tu país, están en la región. Comencemos a promover a las personas mayores desde nuestra cotidianidad, de nuestra cercanía. ¿Por qué solamente tenemos que... Ahora, yo estoy de acuerdo en que esos casos extraordinarios son inspiradores, es cierto, pero estamos cometiendo un error, ¿no? Estamos cometiendo un error porque a veces esta forma de promover en forma exclusiva a cierto tipo de personas mayores nos va a llevar a una... no va a lograr el objetivo que queremos realmente. Lo que necesitamos es también promover a los líderes comunales, ¿no? Al artesano, al agricultor, a las personas que también están en nuestro entorno y que vale la pena también destacarlos. Entonces, esto es necesario. Además, esto también podría llevar a una sensación, yo diría que nos podría llevar incluso hasta cierta, lo que ahora llaman romantización, ¿no? Pero que en realidad es idealización, ¿no? Es decir, hablar de personas mayores extraordinarios como prototipos, y no es así, ¿no? Entonces tratemos de ver la cotidianidad, la normalidad. No hay que idealizar, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de promover a la persona mayor. ¿Por qué motivo? Yo digo, ¿por qué tenemos que promover a las personas mayores? Me preguntará alguien. Porque es un grupo social que ha estado discriminado por mucho tiempo y continúa todavía. Pero obviamente estamos mejorando, sí. ¿Hay una mejor imagen de las personas mayores hoy día? Sí, lo estamos logrando poco a poco, pero falta todavía. Falta lograr. Entonces, hay muchas cosas todavía por revisar, por mejorar. ¿Correcto? Por ejemplo, nos agrada mucho ver las publicaciones donde aparecen las personas mayores en forma muy activa, por ejemplo, desarrollando trabajos manuales, cursos, por ejemplo, de la tecnología digital, ¿no es cierto? Danzas que pueden ser folclóricas o pueden ser danzas modernas. Eh, en todo caso, todo es importante. Tener nuevos conocimientos. Ojo, una de las cosas importantes en esto que se llama el envejecimiento activo tiene que ver con esto. Seguir aprendiendo, ¿no? Eso es importante. Seguir aprendiendo. Y aprender lo que a uno le gustaría, lo que le gustaría aprender, ¿no? Reforzar sus conocimientos. Entonces, y mucho tiene que ver esto con la motivación. Entonces, en la medida en que nosotros, la humanidad misma, ¿no? discrimina a las personas en función de su edad, es que nos vemos obligados al compromiso de promover a las personas mayores en una nueva imagen. ¿Correcto? Y hay que aplaudir, por supuesto, a las personas que han logrado cosas muy concretas, han tenido una gestión maravillosa, hay muchísimos profesionales que han estado en el día a día, ¿no? Y viendo los temas de los derechos y todo eso. Ahora, voy a tener me voy a una anécdota. De acuerdo que hace unos años atrás estuve en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así le llaman ese ministerio, de Perú, y se convocó a una reunión de representantes de personas mayores con el fin de diseñar nuevas políticas públicas.
Particularmente, y los que, es decir, los representantes de las personas mayores no siempre son tan representativos en muchos casos, y también hay que ver una cosa. Estuve escuchando un poco también de lo que hablaba, y a veces yo veía que ciertos representantes eran muy demasiado básicos en sus expectativas. Y yo creo que la persona mayor está ya para tener más ambición, más fuerza, más fortaleza. No se trata solamente de que, de que no me maltraten, ¿no? O que me dejen, o que me impidan algo, o que me hagan... No se trata de que no me dejen o que tengas que superar una traba determinada. No. La cuestión es la ciudadanía plena de la persona mayor. La ciudadanía plena de la persona mayor. Y también otra cosa muy importante era que yo considero que tenemos que tener un enfoque muy preventivo con respecto al desarrollo de las personas conforme avanza la edad. Y este enfoque preventivo debería, por ejemplo, que ante la creación de políticas públicas, también se debería convocar, ¿no?, a una reunión con representantes de otras edades anteriores y no solamente de personas que tienen más de 60 años. Yo pienso que es necesario conversar también con las inquietudes de las personas. Entonces, hacer grupos de edad, ¿no es cierto? No sé si esta experiencia se ha realizado o no, no tengo conocimiento, pero yo pienso que deberíamos hacer eso. Para hacer las políticas públicas, sí. Entonces, para poder trabajar, digamos, de dentro de una política pública, ¿no?, que sea adecuada y que sea preventiva también, deberíamos, por ejemplo, invitar a aquellas personas, por ejemplo, que tienen 50 años, ¿no?, incluso de 40 años, y preguntarles a ellos, ¿no?, cómo se ven de acá a 10 o de 20 años, y qué es lo que ellos también perciben que sería necesario, que sería importante. Entonces, si uno tiene que tener un enfoque preventivo en la política pública, no debería convocar únicamente a las personas mayores, sino también a la previa, como se dice, ¿no?, a la etapa previa. Es decir, convocar a un grupo de personas representativo de 40 y de 50 años para que estas personas también den sus opiniones y su visión de lo que va a ocurrir más adelante. Y puede que ahí salgan también ideas muy interesantes. Entonces, en esa reunión donde yo asistí, vi que algunas personas hablaban de que me traten bien en el hospital y cosas que eran extremadamente básicas. Y eso me preocupó, porque yo digo, no estamos solamente para eso. No es solamente para que me traten bien en el hospital o para que no me maltraten. No es eso tampoco. Es para que seas un ciudadano pleno de derechos. ¿Qué significa? Una persona respetada, una persona que puede optar por diferentes opciones de vida, ¿no? Entonces, no solamente vas a reclamar que no me maltraten, que no me hagan esto, no solamente eso. Tú tienes que ser más positivo, decir, nosotros, las personas mayores, somos importantes en la sociedad y también vamos a dar nuestras opiniones en el desarrollo de lo que se va a hacer en el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Una actitud así, nada de que me traten bien en los hospitales y cosas. Eso es algo básico, extremadamente básico, y que así debería ser de todas maneras. Entonces, nosotros no nos conformemos con esas cosas demasiado básicas, ¿no? Hay que tener mucha mayor ambición en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué les voy a decir? Y esto me retrotrae a lo que dije al inicio, ¿no? Al inicio, cuando dije que lo que hoy hagamos en favor de las personas mayores va a favorecer a todas las personas
que vienen atrás, que están en la cola, si se puede decir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Lo que se logre hoy en favor de las personas mayores, en el pleno de derechos, en el aspecto de promover su imagen y dignidad a un nivel alto, entonces eso va a favorecer a quienes, no solamente a las personas mayores de actual, sino también a los que vienen. Así que nadie se puede poner de lado. Hay que comprender bien esto. Este asunto no tiene nada que ver conmigo. No, ¿cómo que no tienes que ver conmigo? Tú también envejeces, ¿no es cierto? La persona que tiene 40, 50, ya está envejeciendo. Y por lo tanto, tiene que ser consciente, ¿no? Tiene que ser consciente y tener esa empatía, esa empatía. Ese señor tiene 20 años más que yo, ¿correcto? Y yo quiero también tener esa edad de ese señor, o quiero morir antes. Entonces, por lo tanto, seamos empáticos, entendamos, entendamos el principal, digamos, lo básico, que somos ante todo personas. Este es lo básico, este es lo fundamental, que somos personas. Y las personas pueden tener distintas edades de nacimiento, distintas fechas de nacimiento, pero todas son personas. Y todas las personas tienen derecho, ¿no es cierto?, a ser bien tratados, a la recreación, a la educación, ¿no es cierto?, a divertirse, por último, hacer lo que uno quiera hacer y que sea bueno, lógicamente, que no sea algo delictuoso, algo, ¿no?, dañino ni nada, pero sí tener ejercer verdaderamente como ciudadano de pleno derecho. Eso es lo que estamos. Entonces, no nos estemos, eh, podríamos decir, a cosas muy básicas ya, ¿no? Muy básicas, no. Nosotros estamos para más ya, ¿no? Y no se trata solamente de pedir, no se trata de pedir, hay que exigir, porque es derecho. Estamos hablando de un tema de derecho. Y el derecho se exige, ¿no? No se ruega, no se pide, no. Quiero mi derecho, ya, que se apliquen mis derechos. A medida que las personas mayores de hoy, logren realmente un empoderamiento, pero un empoderamiento plenamente consciente de lo que son como personas, esto va a ayudar a todas las generaciones venideras. Esa es la cadena, ¿ah? Esa es la cadena que se une. Es decir, tienen que entender que esto es el empoderamiento. Entonces, pero para que haya también una buena promoción, las personas que trabajan en ministerios deberían darse cuenta también de que si las asociaciones con las cuales ellos están ahí en contacto permanente son realmente las representativas. Verificar si tienen verdaderamente cuántos asociados tienen. También de repente estamos dejando de lado a otros grupos que pueden ser grandes, importantes y no lo están invitando a las reuniones. Entonces verifiquen bien, porque ya ha habido casos escandalosos de asociaciones que no eran representativas y yo he sido testigo de eso. ¿Ya? Entonces, la idea es de que podamos hacer algo que sea favorable para las personas. Pero ¿dónde está la promoción? ¿Dónde está la difusión? ¿Dónde están los avisos? ¿Dónde están? En las redes sociales se habla constantemente de eso, al menos desde el ministerio. Bueno, lo que veo más es la de pensión 65, que es algo que solamente es una cuestión una pequeña cantidad de dinero que se le ayuda a las personas mayores que son muy pobres. Entonces, pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de ciudadanos de pleno derecho, que deben ser respetados totalmente y valorados como tales. Y que si quieren seguir trabajando, ¿por qué no pueden seguir trabajando?
¿quién le debe impedir? ¿Por qué impedir que una persona pueda continuar laborando? Si se siente bien, está saludable, está fuerte, quiere seguir laborando, quiere seguir adelante, ¿por qué no puede hacerlo? Y esto es algo que tenemos que pensar bien, qué es lo que estamos hablando. Entonces en parte, como ya les decía, el sábado pasado hemos tratado el tema de la economía de las personas mayores, no economías plateadas, no, esas son guachaferías. Economía de las personas mayores, que hemos hablado el sábado, que ha estado muy interesante, porque nos ha hablado de diferentes situaciones en las cuales las personas mayores son emprendedoras o simplemente continúan en sus labores de siempre, son artesanos o simplemente disfrutan de su pensión. Hay de todo un poco en este mundo, hay mucha diversidad y como fuere, tenemos que seguir adelante trabajando. Otro de los temas que también creo que ya nos viene también es el tema de es el tema de salud. Bueno, lamentablemente las atenciones de salud, no estoy todavía muy seguro de que haya mejorado, no sé hasta qué punto habrá mejorado las atenciones de salud, pero en todo caso, como yo decía, una buena atención en los servicios de salud es algo absolutamente básico, fundamental. O sea, que me digan que ni siquiera eso lo pueden hacer bien, eso sería indignante, ¿no? Que ni siquiera puedas hacer el servicio básico de salud de la manera correcta, es lo peor que se puede haber. Entonces, lo que necesitamos también en nuestro país, en todos los países de Latinoamérica, porque yo estoy al tanto de las informaciones de todos los países de Latinoamérica, hay problemas diversos con el tema de las políticas que, no sea, que a veces se quedan en papel. Entonces, hay cosas que de alguna forma todos tenemos esa problemática, Entonces, por ejemplo, hay algo que nuestro amigo Brian Carbonell también va a hablar de un tema bien interesante el día, el día 22. A ver, un ratito que quiero revisar. Acá está. A ver, vamos a ver. Así es. El día 22, sí, 22. El día 22, el doctor Brian Carbonell, que es abogado y además es licenciado en fisioterapia, va a tratar el tema el consentimiento informado en las intervenciones médicas desde el punto de vista legal. Ojo con esto también, hay que tener mucho cuidado con esto. El consentimiento informado. Hay que saber cuáles son los riesgos, ¿no?, que pueden tener también una intervención. Hay que tener todo el conocimiento. La persona tiene derecho a tener la plenitud del conocimiento de lo que significa una intervención médica, porque eso puede traer serios problemas, ¿no? Entonces, este tema bien importante lo va a desarrollar el doctor Brian Carbonell el día viernes 22 a las 5 de la tarde, hora de Lima, de Perú. Entonces, ese también es un tema que tenemos que revisar. Así como ya sabemos que el sábado vamos a ver el tema de las políticas públicas. El sábado vemos las políticas públicas con la unidad vanguardia gerontológica. Bueno, y adelantándome un poquito a lo que voy a hacer la conferencia de mañana. La conferencia de mañana se llama Comunicación Gerontológica para Todos. Debemos comprender que todo lo que nosotros compartimos, todo lo que nosotros expresamos, lo que publicamos, lo que le decimos a la gente a través de los medios, ¿no?, va a tener un impacto, va a tener una influencia positiva o negativa de acuerdo a lo que nosotros comuniquemos. Y por eso es importante este tema. A mí me preocupa
que un tema tan básico, tan fundamental, tan importante, que es el tema de la comunicación, no se aborde mucho en los eventos. Yo veo en los eventos casi nunca se toca ese tema y es importantísimo. Hay que recordar, yo podríamos decir un poquito, hablar de cómo la comunicación es vida, ¿no? O sea, no se puede hablar de una vida, del desarrollo de la vida sin comunicación. Es decir, que ya desde el nacimiento, ya la mamá y el bebé se comunican, ¿no? A través de los sonidos, los llantos, los quejidos, o las palabras de la mamá que estimulan al niño. En fin, todo eso es comunicación. Y después, todo nuestro mundo está orientado justamente hacia el hecho de que la base de todo es esa comunicación que se establece a través del lenguaje hablado, de las expresiones, ¿no? Las expresiones, lo que escribimos y lo que compartimos y que decimos que esto también pienso yo, ¿no? Si yo digo que esto está muy bueno y lo comparto, tú estás comunicando eso a las demás personas, estás dando tu opinión a esa persona. Entonces, un tema tan básico, tan fundamental como es una buena comunicación. ¿Y cómo se puede decir que es una buena comunicación en el plano gerontológico? Simplemente tenemos que entender los conceptos, primero los conceptos básicos. Tú no puedes hacer una buena comunicación gerontológica si no empiezas por los buenos conceptos, entendiendo qué es el envejecimiento, qué significa ser una persona mayor en estos tiempos. Y hay una serie de preguntas que te puedes hacer, a partir del cual tú puedes ya hacer un contenido interesante para que la gente lo pueda ver, lo pueda leer, incluso lo pueda compartir. Entonces, importante es el tema de evitar justamente el edadismo, y como ya lo habíamos dicho, el edadismo más terrible es el edadismo inconsciente, del cual uno ni cuenta se da, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como el que pregunta, oye, ¿por qué las personas mayores se caen? Ustedes dirán, esa frase es edadista, sí lo es. ¿Por qué? Porque esa frase, cuando la forma en que hacen la pregunta, ahí está la clave del asunto. Yo puedo preguntarle, por ejemplo, a un doctor, si yo quiero tener cierto conocimiento básico, puedo preguntar, doctor, ¿por qué a veces las personas mayores se tienden a caer o se caen? O en algunos casos he visto que muchas personas, algo así. Pero lo que tú no puedes decir es que, ¿por qué las personas mayores se caen? O sea, eso no puedes decir. Porque de hecho, eso ya estás catalogando como que todas las personas los estás poniendo en un mismo costal. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, el problema de la comunicación es muy, pero muy importante, mucho más de lo que la gente cree, porque años atrás nosotros no teníamos las redes sociales, entonces la comunicación era más lenta, era, llegaba solamente a periódicos, el noticiero, ¿no? Algunas cosas, dos o tres cosas, la radio, ¿no? La radio, programa radial, y como en ese tiempo no estaba muy desarrollada la gerontología tampoco, como ahora, y por lo tanto las nociones que se tenía acerca de la vejez y el envejecimiento eran deficientes también, incompletas, edadistas también. Entonces todo esto, más bien, sí es cierto que las redes, o sea, el Internet nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque justamente a través del Internet, así como entran las cosas malas, también entran las buenas. Entonces, hemos podido lograr a través de las redes de Internet, lograr también contenidos de calidad, ¿no es cierto? Presentar una buena expresión conceptual de muchos aspectos, ¿no? Que son gerontológicos, y ahora lo estamos haciendo, lo estamos utilizando. Pero también, pero también hay que revisar por qué estamos escribiendo mal.
¿Por qué no estamos haciendo las cosas como deberían ser? Y eso también es otro problema. La vez pasada pusimos un ejemplo terrible, terrible, de lo mal que se llega a escribir de parte de un profesional. Entonces, yo creo que necesitamos tomar con seriedad y por esa razón hay que recordar que la Unidad Vanguardia Gerontológica ya está preparando la campaña que va a empezar a partir de enero, la campaña por un lenguaje gerontológico sin gerontológico sin ambigüedad, ¿no? Preciso y sin ambigüedad. Precisión, ¿qué significa? Que el término tiene que ser tan preciso, tan exacto, que solamente debería tener un solo significado. En cambio, si yo digo viejo, viejo significa un montón de cosas. Vayan a buscar a la Real Academia Española y van a encontrar como 20 definiciones de viejo. Entonces, lo que tenemos que buscar es términos precisos. Términos precisos. No se trata de que nosotros vamos a estar hablando de muchos tecnicismos. No estamos hablando de eso. A veces el abuso de los tecnicismos también oculta la profundidad y es a veces superficial también. Pero no, en este caso no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que necesitamos simplemente términos precisos que definan lo que es una persona mayor, lo que es el envejecimiento y otros aspectos relacionados de una manera clara, ¿no? Y que no signifique algo malo en otro país. O sea, decir una palabra o dos palabras o tres palabras, pero que en ningún país sea vista como algún término desagradable, o sea, de mala connotación, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacerlo no improvisando, sino con un estudio. Ahora, con respecto al tema de la improvisación, estuve pensando ahora justamente, hoy escribí un poquito sobre ese tema, porque hay gente que me dice, Luis, pero la improvisación a veces es buena. Correcto, ahorita vamos a explicar, vamos a deslindar este tema. Bien, hay cosas, cosas en las cuales no podemos improvisar. Y una de cuales es cuando tenemos que hacer algo preciso, ¿no? Que sea muy preciso y que puede ser riesgoso en caso no tengas el debido conocimiento y la preparación adecuada, ¿no es cierto? En ese caso, la improvisación en sí es negativa. Por lo tanto, si yo quiero agregar un término nuevo a la gerontología y propongo un determinado término, lo primero que tengo que hacer, y aquí no puedo improvisar, ojo, acá no. Acá lo que tengo que hacer, primero hacer un estudio de factible o no ese término, si ya tiene connotaciones, si ya está, y en otro país tiene algo así, ¿ya? Entonces, esto, ahora, cuando hablamos de improvisación en el sentido positivo, ¿cuál es? La improvisación en el sentido positivo implica, por ejemplo, que a nosotros viene un problema imprevisto, ¿no? De repente una situación imprevista y entonces en ese momento tú tienes que tener, como se dice, esos reflejos, ¿no? Que te permitan enfrentar una situación imprevista y en las cuales tú tienes que tener ahí tu creatividad. Y esa creatividad en cierta forma también es en gran parte la acumulación de todo lo que has aprendido. Es decir, cuando tú ya has aprendido muchas cosas, has captado muchas cosas, y de repente surge un problema, una situación imprevista, tu reacción va a generar una respuesta positiva, ¿no? Entonces, y es más, cuando ocurre, porque incluso se habla de la improvisación en el aprendizaje también, a veces también es buena, pero eso es siempre y cuando estás en el aprendizaje. Pero tú no puedes improvisar, por ejemplo, algo
que tiene que ser más científico, más preciso y que pueda implicar riesgos. Ahí no puedes improvisar. Es como si me dijeras que una enfermera o un médico va a improvisar. No, ellos no improvisan, ellos aplican el conocimiento, ¿no?, profesional que ellos ya tienen. Ahí no se puede hablar. Entonces, ¿cuál es la improvisación buena? Es cuando tú simplemente respondes a la situación de momentánea. Vamos a ver, ahorita estoy trabajando con alguien más en el grupo y de repente hubo un corte de luz, se desaparece la cuestión. De repente el invitado no viene al programa por un problema que ha tenido. Pues, ¿qué hacemos? Igual lo hacemos el programa. ¿Por qué? Porque tenemos recursos, tenemos ya conocimientos y habilidades que podemos compartir. ¿Me das cuenta? Entonces, el punto es, la capacidad de improvisar es positiva, pero ¿cuándo realmente debemos improvisar y cuándo no? Y hay cosas que no se puede improvisar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento, ahí se necesita un conocimiento muy técnico, ¿no?, muy determinado, en la cual es incluso hasta riesgoso, y ahí no se puede improvisar. Entonces hay que recordar que entonces el término hay que ponerlo en el sitio que cabe, ¿no? Porque también he leído, por ejemplo, que el improvisar, el tener la capacidad de improvisación ayuda también en la enseñanza, pero no se puede aplicar para ciertas cosas donde tiene que haber un rigor, ¿no? Una norma, una manera precisa de hacer las cosas. Entonces ahí sí no se puede improvisar. Y esto es una de las cosas que no podemos improvisar, es justamente en el lenguaje gerontológico. ¿Por qué? Porque este problema del lenguaje es lo que genera muchas maneras de hablar de la persona que a veces resultan desagradables en un país y en otro. Entonces, ya tenemos entonces, esto nos demanda a nosotros ser más precisos, más exactos. Busquemos algo que sea más adecuado, ¿no? Y ahí no hay improvisación. En cambio, cuando a esto, yo creo que las personas que han optado por el término vejeces no se han dado cuenta o no fueron a buscar el significado en la RAE y simplemente lo adoptaron. Eso se llama una improvisación. Eso es una improvisación. Porque un término nuevo tiene que pasar por revisión. Eso se llama un estudio etimológico. Entonces, estos son ejemplos de lo que no se debe hacer. Entonces, incluso un lenguaje preciso es mucho más respetuoso también, por una parte, ¿no? Porque no estamos dándole la seriedad de vida a una temática tan importante. Eso también hay que tomar en cuenta. La seriedad profesional que debemos tener. El respeto que nos merecen las personas mayores. Es cierto que muchas personas mayores a veces están en un evento y el ponente de turno o la charlista o no sé, la persona que está al frente, dice, a veces utiliza la palabra viejos, ¿no? Entonces, el hecho de que muchas personas no digan nada no necesariamente implica que estén asintiendo, pero siempre hay un líder por ahí. Y yo he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? De personas que se levantan de su asiento y hablan y dicen, personas mayores, así le dicen. Y eso ocurrió también en un evento al que yo fui invitado, donde una de las ponentes decía viejos, viejas y viejas, hasta que una señora ya en la parte de las preguntas dio su comentario y dijo que mejor sería, por favor, que nos llamen personas mayores. De una manera muy elegante, la señora pero qué bien expresado. Entonces, dejemos pues ya de ese tipo de cosas que son tontas realmente, que ya no deberíamos ya estar los profesionales en ese tipo de situación. Así que
vamos a ver entonces esa campaña en la que esperamos nos apoyen. Ya tenemos varias personas que nos van a apoyar en esa campaña, que están de acuerdo con nosotros, y hay muchas personas que seguramente van a patalear, es decir, no le va a gustar la campaña, pero es así. Vamos a seguir adelante, tenemos fundamento, eso es lo importante. Este es un tema muy importante y que seguramente el día, el jueves también voy a hablar de eso, es que si yo presento una declaración, o sea, yo declaro algo o opino de algo, no es cuestión de que simplemente digo y ya, ¿no? No, hay que sustentar, hay que fundamentar. Cuando, cuando uno dice, esto es, pues dime por qué es. Así de simple, ¿no? El envejecimiento comienza desde tal etapa, ya. Entonces, primero de todo, defíneme el envejecimiento. Y ahora dime cuándo comienza el envejecimiento. Como para que no ocurra lo de la vez pasada que vimos una cosa absurda que hemos analizado, creo, en este programa, cuando había alguien que decía que el envejecimiento era principalmente pérdida de habilidades y cosas así, y decía que el envejecimiento comienza con la concepción. Entonces, ¿cómo podemos decir que un ser que está recién emergiendo la vida ya se está deteriorando, que ya está perdiendo habilidades? Entonces se dan cuenta cómo un error no es solamente, no es un error, digamos, de concepto gerontológico, es un error lógico, es un error lógico. Y eso es lo más notorio en esto, ¿no? O sea, hay una falta de lógica. Y en eso sí no podemos, no, no la lógica es lo básico. O sea, las cosas, tú no puedes decir que la persona nace muriendo, ¿no? Y decir que toda la vida es un conjunto que te lleva a la muerte. Ya esas son cosas pues ya que no se pueden ya tolerar, ¿no? O sea, yo creo que no hay que idealizar nada, no hay que idealizar nada, simplemente hay que ser eh, precisos en las definiciones, en los conceptos que damos a conocer a las personas, porque todos somos ahora responsables. Ya no es solamente el periodista de la televisión, del periódico, no, ahora cualquiera de nosotros puede ser un creador de contenidos y como tal va a crear, tiene ya una responsabilidad ante la sociedad de la manera, ¿por qué? Porque utiliza las redes donde hay miles y miles de personas, ¿no es cierto? En las redes sociales. Entonces, esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, cuando eh, yo creo que ya estamos en estas críticas que hacemos, pero con la mejor intención, ¿no? Para producir cambios que sean positivos, y es algo que tenemos que seguir con vanguardia gerontológica. Es una unidad especial que se ha creado desde la central. Y de paso, recordarle a todos los amigos, luego de la asamblea que se realizó, ¿no? El 9 de diciembre, la central ya ha presentado su consejo directivo, el consejo de las personas mayores, y hemos explicado también las funciones que van a cumplir cada uno de los directivos, los miembros del consejo consultivo, los coordinadores y los deberes y derechos de todos los asociados. Eso, si bien lo hemos estado publicando de a poquitos, después de todo lo vamos a poner en un documento, ¿no? En un solo documento detallando todos estos aspectos para que ya lo vean. Además, la Central Gerontológica Internacional tiene algo que nos caracterizó siempre, desde que se inició. Siempre hemos sido muy transparentes.
toda la gente o sea, la manera como trabajamos es muy abierta al público. Nosotros de, mostramos lo que hacemos, ¿no? Mostramos lo que hacemos, qué pensamos y cómo lo hacemos y cómo nos organizamos. Todo acá es público en la Central Gerontológica Internacional. Y si hay una reunión que no es pública, es porque no tiene mayor interés público. ¿Por qué? Porque son solamente coordinaciones entre nosotros, ¿no? Para realizar algunas cosas. Pero en general, toda la visión, además de lo que antes era la Central Informativa del Adulto Mayor, que estaba centrada esencialmente en Perú, aunque también veíamos un poco sí veíamos la parte internacional a través de las publicaciones, compartíamos mucha información de nivel internacional, pero poco a poco el desarrollo, el paso del tiempo, nos ha internacionalizado cada vez más y ya era necesario el cambio de nombre, ¿no? Entonces, ahora somos Central Gerontológica Internacional. Las personas que quieran ser parte de la institución se comunican conmigo directamente y le damos todos los requisitos para que puedan integrar, ¿no?, el grupo. Ahora, con respecto a la unidad vanguardia gerontológica, con la que, bueno, he tenido, es la unidad donde yo digamos, liderado directamente, pero también con el apoyo de muy buenos colaboradores, realmente, que tengo que decirlo aquí. Es Elda Lavajos, está, ¿cómo se llama? Judith Ávila, Luz Zaragoza, Raiza Morales, un equipazo realmente. Yo realmente tengo que tengo que decirlo así, es un gran equipo con el cual estamos haciendo un trabajo muy importante de revisión conceptual. Por ese motivo, vamos a presentar nuestra tesis, vamos a sustentar y fundamentar en un evento importante. Vamos a hacer un evento en el cual vamos a hacer todo un resumen de todo el estudio que hemos hecho de estos más de 2 años y medio, y estamos por decidir la fecha todavía, porque como, bueno, en diciembre se pasa muy rapidito con todo esto de los feriados, pero bueno, lo importante es que esto está más o menos entre enero y febrero, ya se está realizando el evento de sustentación. Este evento de sustentación va a tener un análisis crítico muy importante y de los cuales muchos de ustedes ya están al tanto. ¿Por qué? Porque están ustedes viendo, están permanentemente los eventos y los programas, y lógicamente va a tener un sustrato crítico y a algunas personas no le va a caer un poquito fuerte, pero es así. Nosotros no tenemos por qué temer a ser polémicos. No temer a ser polémicos, porque cuando tú tienes fundamentos, ¿no? Es decir, tienes sustentos, lo que dices, y que no solamente te limitas a decir esto es así o esto es así. No, son cosas que tú tienes que sustentar, que fundamentar, que mostrar a la gente. Así como también sí, justamente por el Facebook, también hubo una publicación que no la he compartido por acá. Sí, pero qué bárbaro. Acá sí he visto cosas bien terribles en los errores que se cometen. Sí. Por ejemplo, acá el mercado senior, dice, el mercado senior, y ponen una foto de personas mayores comprando en un supermercado. Ojo, la palabra senior, que es el término inglés, no necesariamente implica personas mayores. Senior es un tema del laboral, profesional. Entonces, es decir, de eso estamos hablando. Entonces, la publicación dice, el mercado senior, y ponen una señora que está comprando en un supermercado. No tiene nada que ver esa figura, nada que ver. Senior es otra cosa. Senior son las personas que tienen mucha experiencia laboral y profesional.
y que por lo tanto, gracias a ese tiempo que ha trabajado, él tiene un conocimiento muy importante, ¿no? Entonces está en una categoría que se llama así, senior. Pero las personas que son seniors puede que tengan 50 o 45 años y no necesariamente personas mayores. Pueden ser personas mayores, pero no. Es algo parecido a que a las personas mayores le vas a llamar abuelos, cuando realmente no todos son abuelos. Es más, hay unos que ni siquiera tienen hijos. Entonces, ¿cómo podrían ser abuelos? Entonces, por lo tanto, esos términos no caben, ¿no? Entonces, ahora vamos a revisar, por ejemplo, lo que quiero compartir también con los amigos, ahora que ya no nos queda mucho tiempo. Nos gustaría a todos ustedes entender que la Central Gerontológica Internacional tiene una estructura organizativa básica muy importante. La central tiene un consejo directivo de 6 miembros que por ser directivos pueden tomar decisiones por mayoría, teniendo que tener la aprobación de la dirección general para que puedan realizar cualquier cambio. El consejo consultivo es convocado en caso de situaciones complejas donde se requiere asesoría para resolver determinadas cuestiones. Y los coordinadores son los responsables del cumplimiento de las metas de las actividades de la unidad a su cargo, tratando de que sean lo mejor posibles y velar por la variedad y la amplia participación de los miembros. Todos los asociados tienen derecho a expresar ideas, a dar sugerencias y participar activamente dentro de la organización. Así como dentro de la dirección, dentro de lo que es el consejo directivo, está dividido en 2 estructuras básicas que son la dirección general y las subdirecciones. Los subdirectores tienen el mismo nivel jerárquico. La Secretaría de Coordinación está adscrita a la Dirección General. Todo esto es ya la nueva organización, porque es nueva, porque hace muy poco tiempo ya la hemos estado haciendo. Así que nos viene una agenda muy importante de actividades muy intensas. También se ha decidido que el congreso que hubo el año pasado va a ser todos los años. O sea, va a ser el Congreso de Vanguardia Gerontológica, se va a realizar siempre en el mes de agosto. Y en el mes de octubre va a ser el evento anual. Es decir, el Congreso va a ser en la fecha de aniversario de la unidad, o sea, en agosto, y en octubre va a ser su evento anual. Ahí es la forma. Y también está preparando un curso, un nuevo curso actualizado, ya de comunicación gerontológica actualizado, en relación al curso que se dio ya hace ya más de un año. Entonces, ahora necesitamos actualizarlo porque realmente la realidad es cambiante. Ya no sé, es lo que es hoy no va a ser mañana. Hay una, la situación, el cambio, tenemos que acostumbrarnos, ¿sabes qué? A una realidad en cambio constante. Todo el tiempo hay cosas nuevas que destacar, hay algo que tenemos que agregar, hay algo que tenemos que asimilar, en fin, hay muchas cosas nuevas en el horizonte, y así que ya recordemos, los esperamos mañana si no me, a ver, si no es mañana, sí, mañana tenemos rehabilitación laboral en la persona mayor a cargo del doctor Kevin Portillo, ya, es mañana, ya. Después tenemos el 21, la conferencia que voy a realizar, que se llama Comunicación Gerontológica para Todos. Y el viernes 22 tenemos con el doctor Brian Carbonell el consentimiento informado en las intervenciones médicas desde el punto de vista legal. Y para cerrar, antes de la Navidad, el sábado 23 de diciembre, políticas públicas y personas mayores. La Central Gerontológica Internacional no tiene vacaciones, todos los días está con ustedes, siempre presente. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias.